Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Todo bien. Excelente. Me alegro. Bueno, hoy día vamos a ver, como les decía ayer, vamos a ver anatomía de tiroides y testículo, ¿ya? Déjenme comparto las presentaciones para empezar. ¿Listo? Listo. Ya, bueno, como les dije, vamos a empezar primero con anatomía ecográfica de tiroides. Otra también, otra glándula que vemos bastante nosotros en la consulta de ecografía, entonces es importante reconocer, aparte que ahora hay bastante cribado también, se podría decir, para diagnosticar hipotiroidismo, todo eso. Entonces ahora, como se hacen más ecografías, se pueden encontrar daños en la tiroides de una manera más temprana, incluso nódulos que antes, como no se enviaban, pues ya cuando se daban los diagnósticos, ya eran cuando tenían ya unos cáncer de tiroides con metástasis y todo eso. Entonces esto ha ayudado también a mejorar los diagnósticos y tratamientos. Bueno, los objetivos: conocer la anatomía ecográfica de la glándula tiroides y establecer una técnica ecográfica adecuada. Vamos a ver algo de instrumentación y técnica, anatomía ecográfica y malformaciones congénitas tiroides. Entonces, bueno, nosotros lo que utilizamos para hacer una ecografía de tiroides, vamos a utilizar siempre un transductor lineal, como lo vemos aquí. Miren, entonces aquí está el gel, el transductor lineal, tanto en axial como en longitudinal, ¿ya? Entonces siempre vamos a ver, le vamos a colocar a la paciente recostada en decúbito supino con el cuello lo más extendido. En el caso de que pudiéramos poner una almohada debajo de la espalda para que pueda hiperextender el cuello y nosotros tengamos mejor abordaje. Los transductores de alta frecuencia vamos a utilizar de 7.5 a 15 o de 7 a 12, que son más los que nosotros tenemos, o de 7 a 15, que sería mucho mejor. Van a proporcionar penetración en profundidad hasta 5 centímetros, con resolución de 0.5 a 1 milímetro. Entonces, nos vamos a poder ver todas las estructuras que están en el cuello. Entonces, aquí miren este esquema en donde nosotros más o menos, el paciente está acostado con el cuello hiperextendido, tenemos el transductor en axial y miren, normalmente así nosotros veríamos la glándula tiroides, con un istmo, un lóbulo izquierdo, un lóbulo derecho. Entonces, esta misma imagen que nosotros estamos viendo aquí, la vamos a ver de esta manera. Entonces tenemos una parte, esto es piel, una parte anterior, una parte posterior, una parte derecha y una parte izquierda. Entonces hay que empezar siempre por eso. Entonces, como a esta glándula que está así le hacemos un corte, a la mitad sería, entonces vamos a verla así. Entonces vemos, aquí tenemos el lóbulo derecho, el istmo y el lóbulo izquierdo. Detrás se encuentra la tráquea y los músculos, piel, músculos, ¿ya? Entonces, así nosotros tenemos que verla en axial. Doctora, una
una- Dígame. ¿Será que puede poner su puntero láser en el mouse, porfa? Perfecto. Me dicen nomás porque a veces se me pasa porque no... Ya. Ya. Gracias. Perfecto, gracias a ustedes. Entonces, en este caso tenemos en cambio el corte en longitudinal. Entonces, como ya tenemos el corte en longitudinal, vamos a ver la glándula de esta manera. Entonces, vamos aquí lóbulo por lóbulo. Entonces, aquí tenemos un lóbulo derecho, que sería todo esto, el lóbulo derecho. Asimismo, vamos a ver anterior, posterior, cefálico y caudal. Entonces, aquí, entonces siempre, como les dije, siempre vamos a ver la glándula en axial y en sagital. Entonces, aquí vemos, aquí en el axial nosotros veíamos los dos lóbulos, ¿no? Derecho, el istmo y el izquierdo. En cambio, en el sagital solo vamos a ver un lóbulo y luego lo vamos a ver al otro lóbulo. ¿Cuándo pedimos un estudio ecográfico o cuándo es adecuado realizar un estudio de ecografía de tiroides? Cuando tengo alto riesgo, con o sin clínica, tengo una masa visible o palpable, un tumor súbito, tengo adenomegalias cervicales o incidentalomas, ¿ya? Entonces, que encontramos a veces en una ecografía así de otra cosa y tal vez le pasa, se vio en cuello, entonces se envía a hacer una ecografía completa. Recuerden que cuando nos envían a hacer una ecografía de glándula tiroides, por ejemplo, si es pedido ecografía de tiroides, no solo tenemos que ver la glándula tiroides, tenemos que ver también glándula tiroides, submandibulares, parótidas, los grandes vasos, la yugular, la carótida, hacer un estudio y también los niveles cervicales que ya vamos a ver después. También todo eso tenemos que ver en un estudio de ecografía, ya de cuello. A pesar de que solo nos envíen de tiroides, pues es adecuado también ver todo. Entonces empezamos la anatomía. Miren cómo tiene la forma. Tiene una forma que está delante de la tráquea. ¿Ya? Entonces, miren, tiene esta forma y en algunos casos nosotros podemos ver este lóbulo piramidal, no en todos los pacientes, pero en algunos casos. Entonces, miren, esto es tráquea, delante de la tráquea está la glándula tiroides como adosada, entonces está debajo del cartílago tiroides y cricoides, está debajo y delante de los anillos traqueales, ¿ya? Entonces, como ya dijimos, tenemos un lóbulo derecho, un lóbulo piramidal en algunos casos, el istmo, y un lóbulo izquierdo. Esto es lo que nosotros vamos a ver en la ecografía. Aquí es igual un corte axial, un corte así, y se le hace un corte axial, y aquí es lo que, miren, es idéntico lo que vemos aquí, lo que tenemos que ver acá, por eso es importante los esquemas. Empecemos por acá. Entonces, miren, todo lo que está acá, esto es piel. Piel y tejido celular, en el caso de que... Aquí, todo esto hipoecoico son los músculos, los planos musculares. Y miren acá, los planos musculares, ¿ya? Y acá ya empezamos con la glándula tiroides, lóbulo derecho, istmo y lóbulo izquierdo, igual acá. Y acá tenemos la tráquea, ¿no? Entonces, miren, vemos la tráquea que está llena de aire. Y hacia atrás, en la parte izquierda, vemos una imagen aquí. ¿Qué es? El esófago. ¿No es cierto? Entonces, este es el esófago. Entonces, miren, bueno, sí, en la mayoría de los pacientes se puede ver, tanto en axial como en longitudinal. Y acá, miren, que tenemos acá, en cambio, tenemos los grandes vasos, que son la arteria carótida. Y acá cerca la arteria yugular. Entonces, nosotros tenemos que ver todo esto. Acá también están otros músculos. Ya. Entonces, todo eso nosotros tenemos que ver en la glándula tiroides. Igual que lo que está en este esquema, vemos acá. Tiene la forma, dicen, de una mariposa, con su istmo y sus lóbulos, tanto derecho e izquierdo. Entonces, es interesante también esta analogía que le hacen a la glándula tiroides, que sí, realmente sí se parece. Otro para que no, aquí tenemos dividida la pantalla en dos imágenes. Entonces aquí tenemos un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo.
Entonces aquí está, miren, en axial, esto es en axial. Entonces, para que no se nos olvide, vamos a ver el lóbulo derecho, cuando los quieren medir, antero-posterior, transverso, lóbulo izquierdo, antero-posterior, transverso, los planos musculares, ¿ya? Las arterias, aquí tenemos el esófago, y en este caso también tenemos el nervio laringio recurrente, tanto derecho e izquierdo. Entonces, miren aquí cómo se ven todas las estructuras, y también aquí la tráquea. Entonces, nosotros siempre tomamos dos pantallas. Entonces, en una pantalla ponemos la tiroides en un plano axial y en la otra en un plano sagital. Entonces, tomamos las medidas. En el plano sagital tomamos la medida longitudinal o sagital. Luego, en el axial tomamos antero, posterior, transverso. Y con esto vamos a sacar el volumen de la glándula tiroides. ¿Ya? Entonces, es importante eso. Tenemos algunas referencias de algunas medidas de las glándulas, de la glándula. Entonces, en el recién nacido, dice que mide de 18 a 20 milímetros de longitud y 8 a 9 milímetros antero-posterior. Entonces, pues, en algunos pacientes que tal vez tienen algunas alteraciones en el laboratorio de tiroides o tal vez la mamá tiene algunos alteración tiroide, pues, y si el niño ya cuando nace le hacen las pruebas tiroides y tiene alteraciones, le van a enviar a hacer una ecografía. Al año de edad, tiene 25 milímetros de longitud y 12 a 15 milímetros antero-posterior. Y en el adulto, que es lo que más nosotros hacemos ecografía de tiroides en adulto, mide de 40 a 60 milímetros de longitud, 13 a 18 milímetros antero-posterior y grosor de istmo de 4 a 6 milímetros. Entonces, eso es lo normal que nosotros debemos ver en una glándula tiroides. ¿Ya? Entonces, ¿recuerdan por cuánto era de medir para sacar el volumen? Ya les había dicho. Cuando no tenemos en el equipo. 0.53. 0.52. Entonces, sí, esa es la referencia. Cuando nosotros no tenemos, cuando tal vez alguna cosa, no sé. Bueno, los equipos actuales todos tienen, pero en el caso siempre debemos saber, multiplicar todas las medidas que sería la longitudinal, la anteroposterior y transverso por 0.523, y esa es la referencia que nos va a dar, ¿ya? Ese es el volumen que nos va a dar. Entonces, aquí tenemos, miren, vemos acá la glándula, medimos tanto en axial como en longitudinal, y medimos, miren, longitud por axial por anteroposterior por 0.524, y tenemos el volumen total. Tenemos que sacar el volumen del lóbulo derecho, del lóbulo izquierdo y del istmo, en el caso de que queramos también. Miren, aquí igual el istmo lo medimos, anteroposterior, transverso y longitudinal. Entonces, ¿cuánto es el volumen? Que es importante porque nosotros ponemos también las medidas, nosotros ponemos las medidas de la glándula tiroides y también el volumen de la glándula. Entonces, en neonatos es de 0.40 y 1.40 centímetros. En adultos es de 6 a 16 centímetros y OCC, y en pacientes de 6 a 15 años, en cambio, cambia de 15 a 16 gramos en hombres y 5 a 15 gramos en mujeres. ¿Ya? Esas son las referencias. Eso es importante porque si nosotros tenemos una glándula menos de 6, ya vamos a tener alguna alteración, ¿no? Y con todo acompañado ya vamos a pensar en alguna patología. Pero si también tenemos uno que también sea de mayor a 16, a mí ya nos llama la atención. Igual como siempre nosotros vemos tiroides, entonces ya cualquier aumento de tamaño ya nos va a llamar la atención y vamos ya a pensar en alguna patología que vamos a ver el día de mañana. Ya, la ecografía.
Dice, entonces, en este caso de la ecografía, ¿cuáles son los hallazgos o cómo deberíamos en sí verla ecográficamente en la glándula tiroides? Entonces, tenemos una ecogenicidad homogénea que va a facilitar la detención de quistes focales o lesiones tiroides hipoecoicas. Entonces, si ustedes ven, la glándula es un poco más, no es isocoica, sino que, por ejemplo, esto nosotros hacemos referencia a los planos musculares. Entonces, sí cambia la ecogenicidad de la glándula, pero nosotros recorremos toda la glándula y tiene una ecogenicidad homogénea. Miren, en todas partes. Esto es un vasito. Pero toda la ecogenicidad es homogénea. Entonces, en cuanto tengamos ya una lesión como aquí dice quiste o alguna lesión tiroide hipoecoica, ya nos va a llamar la atención, porque esto es hipoecoico. Esto es anecoico. Entonces, ya nos va a llamar la atención. Entonces, siempre la glándula ya con el tamaño normal que dijimos y que siempre sea homogénea, con bordes lisos, con todos sus bordes lisos y con todo lo que está alrededor, que son planos musculares, vasos, todo tiene que estar adecuadamente. Entonces, la glándula tiroides también tiene una cápsula, si la vemos acá, mire, una fina cápsula. Entonces nosotros si sabemos que se ve así la cápsula, una línea delgada hiperecogénica, entonces nosotros si tenemos acá una imagen, un nódulo, y nosotros vemos que este nódulo está pasando ya la cápsula, ¿qué pensamos que es ese nódulo? ¿Benigno o maligno? Produce efecto de masa, sería maligno. No es cierto, porque ya está pasando la cápsula y está invadiendo estructuras adyacentes como son los músculos. Entonces, nosotros, por eso es importante también la cápsula. Además, también es importante para cuando tengamos un cáncer, para saber cuál es el tratamiento que le van a dar. No es lo mismo un cáncer que esté limitado solo a la glándula tiroides y otro que ya haya invadido, ya haya pasado a la cápsula y haya invadido estructuras adyacentes. Ya no va a ser el mismo tratamiento que le van a dar ni el mismo pronóstico. Entonces, todo esto es importante. ¿Se acuerdan hace rato que veíamos también que en algunos pacientes nosotros podemos tener un lóbulo piramidal? Entonces, en este caso tenemos, miren, esta imagen que no siempre es común ver, o sea, no siempre vamos a ver, pero acá tenemos, bueno, está un poco mal definida aquí la glándula, pero vemos hacia adelante esta imagen. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que puede ser un lóbulo piramidal y no confundirnos y decir que tal vez sea una lesión, porque si ven aquí, estos ya son planos musculares. Y dentro casi de estos planos musculares está el lóbulo piramidal. Entonces, siempre recordar que como variante, algunas personas se puede ver el lóbulo piramidal miren, ese corte en axial y aquí en longitudinal, que si recuerdan en la acá, se veía clarito así, miren, que no todos los pacientes se puede ver. Por ejemplo, miren, en esta ecografía aquí, acá no se ve nada, no se ve ningún lóbulo piramidal. Acá también otra ecografía, bueno, acá se le ha hecho un aumento, un zoom, y miren cómo se ve el lóbulo piramidal. La vascularidad de la glándula tiroides, pues esta está irrigada por la arteria tiroides superior, rama de la arteria carótida externa, ¿ya? Entonces esas son las ramas que tienen más de la tiroide superior y también de la arteria tiroide inferior y de la arteria ima, ramas de la subclavia. Pues también nosotros cuando valoramos la glándula tiroides, ya vimos que vemos nosotros ya en 2D la glándula tiroides, ya apreciamos cómo se ve la ecogenicidad, cómo se ve que es homogénea, cómo hacemos la medición del volumen, cuáles son las estructuras que tenemos adyacentes. Entonces nosotros también valoramos el Doppler color de la glándula. Es importantísimo el Doppler color porque hay patologías en donde nos va a aumentar la vascularidad en forma difusa o solo en nódulos. Entonces nosotros mañana vamos a ver que hay patología tiroidea difusa y patología nodular. Entonces es importante el Doppler color.
Entonces, ¿qué hace este? Va a analizar el sonido en movimiento y lo codifica en dos colores. Como nosotros sabemos, el Doppler color va a ser rojo y azul. El rojo se va a referir cuando la dirección del flujo se dirige hacia el transductor y en cambio el azul cuando la dirección del flujo se aleja del transductor. No es que solo sea. Ustedes ya vieron principios de Doppler, ¿no? Sí, doctora. Sí, ¿no? Ya, entonces ahí han de haber visto que cómo se forma el Doppler, que todo, entonces ya están en eso, entonces ustedes ya me entienden lo que yo les estoy hablando. Entonces es importante también tener estos datos, tener en cuenta la vascularidad de la glándula. Y también, si ustedes recuerdan la clase de Doppler, nosotros tenemos los distintos tipos de Doppler, ¿no es cierto? El Doppler color. ¿Qué ve el Doppler color? La dirección del flujo. Ya, sí, ¿no es cierto? Es ver el contenido y la dirección de flujo. ¿Y el espectral? Nos indica la velocidad del flujo. Entonces, el espectral, en cambio, nos indica, ¿sí? La velocidad con que va tanto arterias como venas. Y cada vaso tiene diferente onda. Entonces, nosotros eso necesitamos ver. Entonces, pues, nosotros en la glándula tiroides, como dije, vemos el Doppler color, vemos cuánto es la dirección y el flujo que nosotros tenemos en esa glándula cuando hacemos en glándula, no cuando hacemos en un órgano en sí. Entonces, el Doppler espectral, entonces, ¿cuánto es la normal, la velocidad sistólica de las arterias tiroides? Es de 20 a 40. Y un pico diastólico de 10 a 15. Entonces, siempre tener en cuenta que algunas patologías, como es en la tiroiditis de Hashimoto, sí describen los picos sistólicos y son algunas pautas para decir puede tener o no esta patología. Entonces, importante también. Otra vez recordemos las estructuras adyacentes, aquí con este esquema que está muy parecido a cómo vamos a ver nosotros en la ecografía. Entonces, miren, acá tenemos los músculos, que ya veíamos hacia arriba, los músculos en fucsia, los músculos esternoioideo, el músculo homoioideo. Entonces, miren, acá tenemos aquí, estos serían los homoioides, el esternoioideo acá. Entonces, siempre tener en cuenta porque incluso acá podemos tener alguna lesión podemos tener alguna lesión y no específicamente en la glándula tiroides, sino que podemos tener una lesión acá. Vamos, aquí ya dijimos, la glándula tiroides, ¿no? Ya no se nos va a olvidar cómo nosotros podemos ver la glándula tiroides en axial y acá en longitudinal, anterior, posterior, derecho e izquierdo. Cefálico, caudal, ¿ya? Entonces vamos a ver así. Entonces, aquí también tenemos, miren acá, son estructuras acá bastante pequeñitas que no en todos los casos se puede ver, pero bueno, dentro de esas estructuras está la arteria, el nervio vago y la yugular, la vena yugular. Y en este caso, miren, también dice que podemos ver el esófago y debajo el nervio laringio recurrente, ¿ya? Y aquí pues la arteria carótida interna y la vena yugular. Entonces, todo eso tendríamos que valorar, como que dice los músculos esternoioideos, los músculos homoioideos y se observa como bandas hipoecoicas. Entonces, miren aquí las estructuras adyacentes. Acá tenemos el esófago, que si nosotros, el esófago pues está lleno puede estar lleno de líquido, de alimento, todo. Entonces, en el caso de que si nosotros no le vemos adecuadamente, le podemos decir al paciente que pase, que degluta, y nosotros ahí vamos a ver cómo pasa y cómo vemos el movimiento. Y esto es en axial y esto es en longitudinal, como se ve el esófago, ¿ya? Y aquí, en este caso, podemos ver el nervio laringio recurrente. Cerca, miren, esto es el esófago, cerca vemos una imagen lineal hipoecoica en axial y acá ya en longitudinal. Y sería el nervio laringio recurrente. Entonces, ya ven, si hasta ahora vemos, no solo es que podamos ver la glándula tiroides, sino podemos ver una infinidad de estructuras en cuello, ¿no? Entonces, miren, acá vamos a ver unos...
Entonces, miren acá, como vemos, esto es en axial y recorremos de anterior y posterior. Toda la glándula, la hicimos ya corte sagital y vemos la glándula en un corte, toda la glándula homogénea. Toda la glándula se ve homogénea. Aquí vemos la arteria carótida, la tráquea llena de aire. Y cuando hacemos en sagital, ¿no? Entonces, miren qué bonito que se ve. Piel, planos musculares y la glándula tiroides. Entonces, esto era un corte transversal para que no se nos olvide. Las medidas que nosotros hacemos. Vemos el primero, vamos a valorar el corte transversal del lóbulo derecho o en axial. ¿Ya? Vemos, miren, recorremos atrás y vamos hacia todo adelante, todo, ver todo el lóbulo. Vemos las estructuras adyacentes y hacemos las mediciones para que ya nos quede. Ponemos Doppler color, luego valoramos el lóbulo con Doppler color para ver si no tenemos alguna captación y luego lo ponemos en longitudinal al lóbulo derecho. ¿Ya? Entonces, este lóbulo igual vamos a recorrer todo el lóbulo derecho para que no se nos pase. Hacemos las mediciones correspondientes, longitudinal, anteroposterior y luego también ya. Y también ponemos vascularidad. Entonces, más o menos ese es el orden en que nosotros tenemos que hacer una valoración de todo. Acá también ponemos otra vez un corte transversal. Aquí vamos a ver el lóbulo izquierdo. Entonces, miren, en 2D primero, cómo se va hasta atrás, viendo con el transductor. Medimos el lóbulo. Se ve que no tenemos ninguna alteración. ¿Ya? Vamos a poner después Doppler color del lóbulo. ¿Ya? Miren cómo no se ve, cómo nos pinta bien los vasos, la yugular, la carótida, nos pinta adecuadamente. Y luego vamos a hacer el corte longitudinal del lóbulo izquierdo. Miren. Medimos. Y el Doppler color. Y estaría casi listo nuestro estudio. Aquí también en este video también falta el istmo, que también tenemos que ver, y todas las estructuras que están cerca del cuello. Aquí otro. Entonces acá otra vez, en corte transversal, yo veo toda la glándula en corte transversal, miren. Toda la tráquea. Veo todos los dos lóbulos. Veo que son simétricos. Veo las estructuras adyacentes, vasos, miren. Ya, aquí está el esófago. Y siempre recorro todo. Los músculos, los planos musculares. Y también aquí cerca estaba el nervio laríngeo recurrente y el esófago. Entonces, eso es un corte transversal. Ahora miren cómo aquí, bueno, aquí también están viendo los vasos, la arteria carótida y la yugular. La yugular se comprime y la arteria no se comprime. Entonces, las diferencias, como yo hago las diferencias en los vasos, ¿ya? Entonces, acá, en cambio, ya voy a medir. Entonces, hago una medida anteroposterior y una medida transversa del lóbulo. Después cambio la dirección del transductor y en cambio ya cambié a longitudinal, el mismo lóbulo. Entonces igual lo voy a medir en longitudinal. Y con esas tres medidas, recuerden que nosotros ya podíamos tener el volumen de la glándula. ¿Ya? Colocamos el Doppler color. Ese es un Power Doppler que le han puesto. En realidad nosotros podríamos poner un Doppler color que no había problema. Aquí le han puesto un Power Doppler, pero no habría problema. Y seguimos observando el lóbulo izquierdo, en este caso, lóbulo izquierdo.
la arteria carótida, la vena yugular, ¿ya? Aquí están midiendo un ganglecito, un ganglio chiquito que ya lo vamos a ver después cómo se ven, ¿ya? En este caso, vamos también a ver malformaciones congénitas tiroides. Entonces, más que malformaciones congénitas, serían, ahí se me fue la palabra, sería, bueno, entonces vemos esto, en este caso, variantes anatómicas. Entonces, en este caso de las variantes anatómicas, nosotros podemos tener variantes de forma y de posición. Entonces, en el caso de forma, podemos tener hipoplasia o agenesia de algún lóbulo tiroide, y de la posición, que por ejemplo, tengo una tiroides ectópica sublingual. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre hipoplasia y agenesia que ya vimos? Hipoplasia, la aumenta la glándula y la Reducción de tamaño, agenesia, ausencia. A ver, Hipoplasia es el lóbulo piramidal, que ya no está. a ver, uno por uno, ¿cómo? No, no. La hipoplasia sería del lóbulo piramidal, que ya no existe, quedan solo 2 lóbulos. No. A ver, y agenesia. Hipoplasia es la glándula pequeña y agenesia, ausencia. Sí, sí, eso sí. Eso sí, entonces tengamos los términos, porque esto ya habíamos visto en patología renal, ¿se acuerdan que vimos? Y ahí vimos riñón displásico, el hipoplásico, la agenesia, entonces esos tienen que quedarnos bien claros estos términos para poder. Entonces, hipoplásico es cuando tenemos una glándula, tengo una glándula con su lóbulo derecho, con su lóbulo izquierdo, con todo, pero en cambio tengo una glándula que se quedó pequeña, es hipoplásica, pero tiene todo. Y agenesia, en cambio, es cuando yo no tengo, o sea, no se ve un lóbulo o no se ve toda la glándula tiroides, ¿ya? Entonces, siempre recordemos estas diferencias. Entonces, aquí vamos a ver. Entonces, miren aquí. ¿Qué falta acá? La glándula derecha, izquierda. El lóbulo izquierdo. Ajá. Aquí miren, porque tengo el lóbulo derecho, el istmo, y me falta aquí el lóbulo izquierdo. Entonces, en este caso, ¿ustedes cómo ponen el reporte? ¿O qué harían en este paciente si solo tienen este imagen? Preguntarle al paciente si no ha sido operado. Entonces, muy importante eso, porque nosotros si solo tenemos esta imagen, así, esta imagen, o bueno, llega el paciente a la consulta y yo le veo eso, lo primero que se me va a ocurrir es pensar, señor, ¿a usted le operaron alguna vez de la tiroides o del cuello? No, incluso del cuello se le puede decir, porque hay unos pacientes que no saben, de la glándula tampoco. ¿Se le operaron alguna vez el cuello? Entonces, que digan, no, ¿sabe qué? A mí nunca me han operado. Entonces, yo ya tengo el diagnóstico, ¿no? Entonces, es una agenesia del lóbulo tiroide izquierdo. Pero si en cambio el paciente dice, no, sí me operaron, ¿sabe que tenía un cáncer y me operaron? Entonces, le hicieron solo una resección de este lóbulo. Entonces, siempre tener en cuenta los antecedentes del paciente para poner un diagnóstico. Y en el caso, pues también en este caso, de la tiroidectomía, que más es obviamente por cirugías. Entonces, en este caso, nosotros nos envían pacientes que han tenido ya una tiroidectomía para ver si no hay recidiva de la patología, si no hay recidiva del cáncer. Entonces, nosotros cuando vemos, tenemos que observar bien cuidadosamente, súper cuidadosamente todas las estructuras, porque imagínense que se vaya alguna recidiva de alguna lesión de una METS del cáncer que tenía el paciente. Entonces, siempre tenemos que ver. Entonces, aquí vemos la tráquea, por ejemplo. Nos quedaron ya las estructuras adyacentes, los planos musculares, los vasos, pero acá tenemos solo el leche tiroide. Entonces, siempre tenemos que recorrer bien para que no haya ningún inconveniente. Y en el informe nosotros ponemos ausencia de glándula tiroides por antecedente de tiroidectomía. No se observa lesiones focales, estructuras adyacentes, todo de características normales, ¿ya? ¿Y qué saben ustedes del quiste tirogloso? ¿Saben algo? Si no saben ecografía, pues clínicamente también eso sí nos dieron también. Es la masa más típica a nivel cervical anterior, doctora. Ya, entonces, más que masa, ¿qué es?
Un quiste. Sí, entonces casi como masa no. ¿Puede simular una masa en el momento como este? ¿Cómo lo describirían a este? Estamos obviamente en... Una imagen Isoecoica de redondeada. bordes regulares. Masa bien delimitada homogénea. Ya, Es que el quiste del tirogloso se forma a partir de la... se ve sobre todo en niños y viene o proviene a partir de la glándula tiroides, pues, de la migración de la glándula tiroides. ya, ya, bueno, en este caso, no sé si está bien, verá, en este caso nosotros podemos ver, como ustedes dijeron, es el quiste o la lesión más común de la región cervical anterior, pero nosotros de la línea media anterior. Entonces nosotros, si nosotros vemos una imagen de esas características lateral, ya no es un tirogloso. Hay un montón de quistes también que son así, pero que tienen ya otros nombres. Pero si está en la línea media y nosotros vemos en la línea media una imagen redondeada de bordes definidos anecoica, es un quiste tirogloso. En este caso, esta imagen es un quiste tirogloso. ¿Pero qué le pasa a este quiste? No está anecoico. No es tan ecoico, por eso, no es tan ecoico. No tiene, ¿no es cierto? Si lo veo así, no tiene cara de quiste. ¿Pero qué le pasaría? Para los que ya saben algo de ecografía. ¿Qué le puede pasar a un quiste? ¿Se acuerdan De que contenido denso. Se degenera. Yo sé. ¿Se acuerdan que veíamos en los quistes complejos de riñón? Y todos los, ¿cómo se llama? Todas las, casi es para todo, en los quistes, riñón, tiroides, todo casi se ve. Posiblemente en esos quistes se pueden infectar. Entonces, nosotros cuando lo vemos infectado, vamos a ver de esas características. Entonces, se ve con imágenes densas, se ve como más heterogéneo todo, pero es un quiste tirogloso, pero en este caso es un quiste tirogloso infectado. Pero normalmente el quiste tirogloso normal es una imagen anecoica en la línea media anterior del cuello. Otro punto es importante que nosotros, como les digo, nosotros también no solo valoramos la glándula tiroides, sino vemos en conjunto todo el cuello. Entonces, normalmente, las características tenemos que ver los ganglios. Entonces, nosotros, a pesar de que nosotros vemos, si nosotros vemos una imagen nodular, nosotros vemos los ganglios. Como ayer decíamos, los ganglios normalmente miden 10 milímetros o 1 centímetro. Y les recuerdan que decíamos que tiene una forma como de pseudo riñón. Entonces, ese pseudo riñoncito va a tener una cortical y un hilio. Entonces, esta cortical va a medir hasta 3 centímetros y este hilio va a tener vascularidad. Entonces, normalmente esto es lo normal que nosotros tenemos que ver y vamos viendo los niveles cervicales. Entonces, nosotros tenemos que, si yo tengo un ganglio aquí, yo pongo en el informe, se observa un ganglio de tales características en nivel 3 del lado izquierdo o derecho. Entonces, tengo un nivel 1A, 1B, 2A, 2B, 3, 4A, 4B, 5 y 6, ¿ya? Entonces, 5A, 5B, 4 y 6. Entonces, nosotros más o menos así vemos los niveles cervicales y para poder ubicar las lesiones, ¿ya? Entonces, eso es lo importante, más que lesiones, para ubicar los ganglios, porque eso nos sirve para ver niveles cervicales, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de la clase de tiroides? Es que nosotros tenemos siempre que ver una glándula tiroides homogénea, con ecogenicidad parecida a las glándulas salivales y un lóbulo piramidal que es más frecuente en niños y jóvenes, pero que no en todos los pacientes se pueden observar. ¿Ya? Esa es la bibliografía que hemos utilizado. No sé, ¿alguna pregunta que ustedes tengan de tiroides? Si no, para ya pasar a la otra presentación. Doctora, solamente comentar algo que me parece importante. Claro, dígame. O díganos. En las tiroidectomías o en las agenesias suele producirse una hipertrofia del lóbulo que queda, del lóbulo Claro, tiroide sí. que queda. Entonces es importante tener en cuenta que ese lóbulo
y una clave importante para un diagnóstico en caso de agenesia o de tiroidectomía, que el óvulo contrario esté más grande de lo habitual. Claro, sí, sí, eso también es importante. Ujú. ¿Alguna pregunta que tengan de tiroides? ¿Les quedó claro cómo es la exploración de la glándula tiroides? Profe, para hacerle una pregunta. Dígame. En el caso de que algún paciente sea tratado con iodo 31, iodo radioactivo, por una patología tiroidea, ¿puede haber un cambio en el tiroides? Sí, me refiero si haya disminución de tamaño o inmunohipoplasia, producida por el mismo tratamiento. Tanto como hipoplasia no, pero sí van a haber cambios. Pues en realidad el yodo más se utiliza en cuando tenemos ya algún nódulo, alguna masa, un cáncer, algún tipo de cáncer. Entonces ahí vamos a utilizar el yodo como tratamiento inicial para poder hacer, o después de la cirugía, para que se elimine toda la lesión. Pero en sí también cambios como así, tanto de hipoplasia, en realidad no se ven tantos cambios con el yodo. Uh-huh. Ya, entonces, no digo, espero que haya quedado comprendida la glándula tiroides, porque mañana vamos a ver nosotros patología. Entonces, como digo, nosotros tenemos que primero ver en sí todo, cómo es la forma de la glándula, la homogeneidad, la técnica que se va a hacer, el Doppler color, y todo eso nos va a servir para dar un adecuado diagnóstico, ¿ya? No sé si están hablando o está algún micrófono encendido, porque no sé. ¿No? Creo que es un micrófono. Sí, apagamos los micrófonos, porfa, para que no haya ningún inconveniente. Los que tienen encendido. Perfecto. Entonces empecemos con la otra presentación. Entonces vamos a ver esta clase, en cambio ahora vamos a ver testículo, para ya después mañana centrarnos en patología de tiroides y el siguiente día patología de testículo, que ya son temas más largos. Entonces, igual como la tiroides, también testículo es una patología bastante frecuente que tenemos, tanto que es en niños, en adultos también, que hay mucha patología. En niños hay torsión testicular, en adultos podemos tener quistes, masas de testículo, podemos también tener orquitis, orquipididimitis, que son patologías muy frecuentes, varicocele, hidrocele. Entonces todo eso nosotros vamos a ver. Pero antes de ver patología, nosotros tenemos que ver cómo es el testículo en ecografía, porque nosotros ya nos dieron testículo en anatomía, pero no en ecografía. Entonces ahora vamos a ver cómo se ve los testículos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Igual, reconocer la anatomía del testículo y reconocer la anatomía ecográfica. ¿Cuál es el contenido de nuestra clase? Vamos a ver anatomía ecográfica de escroto, testículo, epidídimo, apéndice testicular, cordón espermático y técnica ecográfica. Entonces vamos a tener que el escroto es un saco formado, todo eso es el escroto, miren, todo, que está conformado por envolturas que están divididas por la línea media por un rafe. Y eso va a tener que contiene el testículo, el epidídimo y el cordón espermático. Entonces, todo esto es lo que nosotros vamos a ver en ecografía, ¿ya? Entonces, cordón espermático, epidídimo y testículo. Y todo esto es el escroto o bolsa escrotal, como dice aquí. Entonces, miren en dónde están, sabemos en dónde están ubicados dentro del escroto los testículos, el epidídimo y el conducto espermático. Entonces, ¿cuáles son las envolturas importantes del escroto? Porque no es que nosotros vamos a ver solo testículo y ponemos el traductor, vemos los testículos y listo ya. No, porque también podemos tener, ¿no es cierto?, engrosamiento de las envolturas del escroto por edema,
puede haber un montón de patología que nosotros también podemos observar. Entonces es importante ver cuáles son las capas del escroto. Entonces empezamos por piel, el músculo dartos, miren, la fascia espermática externa, el músculo cremaster, la fascia espermática interna y la túnica vaginal con sus capas, parietal y visceral. Y más dentro, esto solo es la piel del escroto, y más dentro ya tenemos el testículo, y alrededor del testículo, en cambio, tenemos la túnica albugínea. Entonces, recordemos, piel, dartos, capa celular subcutáneo, fascia externa, cremaster interna y la túnica vaginal. Y más dentro y envolviendo el testículo vamos a tener la túnica albugínea. Importante ya recuerden. Aquí vemos, entonces, en una imagen en longitudinal al testículo, vemos como tenemos todo esto es el escroto. Todo esto es el escroto, miren, toda la bolsa escrotal, toda la bolsa escrotal, y dentro está todo esto que vemos aquí como líneas hiperecogénicas y todo, son todas las capitas que tenemos de las capas que decíamos, de las cubiertas, todo esto, las cubiertas escrotales. Entonces, en todo esto nosotros podemos tener alguna lesión. Vemos acá la túnica vaginal con su capa parietal y su capa visceral, y más dentro ya la túnica albugínea. En este caso vemos aquí el epidídimo, y esto es un poquito de líquido, imagen anecoica, que sería correspondiente a un hidrocele, que tendríamos que ver por qué sería la causa. Tenemos aquí todo el testículo con vascularidad. Igual acá es la misma presentación que tenemos, el mismo esquema que tenemos aquí, lo tenemos acá, ¿ya? Acá hacemos un corte, igual en longitudinal o en sagital del testículo, en donde vemos ya solo testículo. Aquí ya no tenemos tenemos la envoltura escrotal y tenemos ya la túnica vaginal, todo esto, y dentro la túnica albugínea. Tenemos los túbulos seminíferos que se unen, forman la red de testi, ¿ya? Y acá también tenemos el epidídimo. Entonces, más o menos el testículo mide de 3 a 5 centímetros de longitud por 4 centímetros de anchura y 3 centímetros anteroposterior. El peso normal del testículo es de 12.5 a 19 gramos. Y miren, aquí tenemos los conductos, los túbulos seminíferos, se unen, forman la red de testi. Estos forman los conductos eferentes y que van a terminar en el epidídimo. Miren el epidídimo con su cabeza, cuerpo y cola, ¿ya? Entonces es importante cuánto es el peso, de 12.5 a 19 gramos. Entonces, ¿cómo es que lo vamos a ver al testículo? Normalmente el testículo lo vamos a ver con ecogenicidad homogénea. Tiene una ecotextura gruesa. Las túnicas o las envolturas son contornos ecogénicos. En el 20% nosotros podemos ver la red de testi, no en todos los pacientes se puede ver, y nosotros vemos como una región hipoecoica. Nosotros podemos, cuando ponemos el Doppler espectral, podemos tener la onda arterial de baja resistencia, ¿ya? Esto de baja, de alta resistencia, vamos a ver cuando veamos Doppler hepático, Doppler portal, vamos a ver todo eso también. Ya, entonces miren aquí, este es un corte longitudinal del testículo, vemos todo esto, las envolturas, que recuerden las envolturas del escroto, que eran todas esas envolturas, vemos el testículo y aquí también vemos el mediastino testicular como algo más ecogénico. Si ustedes ven homogéneo este testículo, ¿ya? Y lo que sí nos llama la atención es que tiene un poco de líquido. Para se ve homogéneo, pero en cambio sí parece un poco aumentado de tamaño. Entonces, posiblemente sea una orquitis y por eso el líquido o el hidrocele reactivo.
En este caso, ¿se acuerdan que les decía que en el 20% podemos observar como una imagen hipoecoica y este sería la red de testis, ¿ya? Que se unían los túbulos seminíferos y terminaban en la red de testis. Entonces, miren esta imagen acá. Igual, un corte longitudinal del testículo. Vemos homogéneo. No se ve otra imagen, aparte de esa no se ve. Las envolturas del escroto con capas hiperecogénicas y todo se ve así, ¿ya? Otra vez acá, el mediastino testicular como algo más ecogénico, las envolturas escrotales y el testículo homogéneo. Aquí miren, ponemos ese mediastino Doppler y tenemos un poco de Doppler, que las arterias o los vasos del testículo. Si recuerdan que decíamos que teníamos una onda de baja resistencia, ¿ya? Entonces aquí le hemos puesto, aparte del Doppler color, un Doppler espectral y vemos la onda de baja resistencia. En este caso, nosotros también vamos a valorar el testículo, tanto el testículo derecho como el testículo izquierdo, y los tenemos a los dos. Aquí sería el rafe medio, que divide tanto a derecho como izquierdo. Aquí vemos las envolturas del escroto y vamos comparando. Entonces, es una forma también de hacer una comparación, de ver, aparte de medir los volúmenes, todo es una forma de comparar, ponerlo en dos pantallas, al testículo tanto derecho e izquierdo, para ver si no tenemos al simple vista un aumento de tamaño o un cambio en la ecogenicidad del testículo. ¿Ya? Entonces, ese sería el testículo en sí. Ahora vamos a ver el epidídimo. Entonces, ¿qué es el epidídimo? Es una estructura, más o menos, que se encuentra situada en la parte posterolateral al testículo, como lo vemos acá. Mide de 6 a 7 centímetros, solo que no se lo ve así porque está plegado sobre sí mismo. Entonces, aunque mide 7 centímetros, no se dimensiona el tamaño porque está plegado, pero más o menos mide esto. Está compuesto por una cabeza, por un cuerpo y por una cola. Igual acá lo podemos observar. Miren, acá tenemos en un corte anatómico, cabeza, cuerpo y la cola. Y miren cómo terminan los conductos eferentes, terminaban en el epidídimo y siguen así. ¿Ya? Entonces, normalmente podemos nosotros, no es que normalmente, sino que en la ecografía ya, en patología nosotros podemos ver lesiones también en el testículo. Lo más común son los quistes del epidídimo, que nosotros podemos ver, o la orquipididimitis, en donde se afecta por una infección tanto el testículo como el epidídimo, y eso nos transmite a la ecografía en algunos hallazgos que ya vamos a ver el día en que vamos patología testicular. Como vemos, el epidídimo es una imagen isoecogénica con estructura grosera. Aquí dice el globus mayor o la cabeza, es la que más mide de 5 a 12 milímetros, entonces medimos nosotros de aquí a acá. Y eso, si nosotros tenemos más de 12 milímetros, ya tenemos que poner cabeza de epidídimo o glóbulo mayor aumentado de tamaño. Entonces, eso ya nos hace pensar que tenemos alguna alteración. Y el cuerpo es isoecogénico igual y mide 4 milímetros. Se refiere a isoecogénico al tejido, al testículo, porque tiene la misma ecogenicidad, tanto el testículo como el epidídimo. Entonces aquí tenemos la cabeza, ya, eso es todo el testículo, y aquí tenemos alrededor de todo el testículo la túnica albuginea. Miren acá, entonces igual acá, vemos en un corte sagital o longitudinal, vemos en una parte del testículo, vemos hacia arriba la cabeza del epidídimo con la misma ecogenicidad, vemos las envolturas totales del escroto, y aquí vamos viendo el cuerpo plegado, un poco del cuerpo, y hacia atrás la cola. No siempre se ven todo, lo que más común es que se vea es la cabeza, pero también podemos ver la cola, si se ve. Dependiendo del paciente, sí podemos observar. Entonces, en todo eso nosotros vamos a tener patologías, ¿ya? En el epidídimo.
Entonces, miren, aquí vemos, en este video tenemos, acá tenemos el testículo y un corte longitudinal con vascularidad. Le colocamos vascularidad y podemos observar otra vez. Entonces, miren, aquí está, no está bien definido, pero aquí podemos observar el epidídimo, ¿no? Aquí es el mediastino testicular, todas las envolturas del escroto y la vascularidad que nosotros tenemos. ¿Por qué es importante la vascularidad? ¿En qué patología nosotros vemos que no? Una torsión. En los procesos inflamatorios, doctora, suelen estar aumentadas. Una Ya torsión de testículo. en una torsión, Torsión ¿no? de testículo. También es Hay una importante. isquemia. Entonces, ajá, entonces miren que es importante cuando está aumentado o cuando está disminuido. Si está aumentado, como dijo el doctor, podemos tener un problema infeccioso como una orquitis, una orquipidemitis. Y si está ausente, también es importante porque nosotros vamos a ver una torsión testicular y nosotros vamos a poder hacer el diagnóstico adecuado. En algunos casos, nosotros también podemos observar un apéndice testicular. No se ve en todos los pacientes, pero en algunos sí podemos observar. En este caso, en esta ecografía, nosotros se nos hace más fácil observarlo porque tenemos hidrocelia acá, líquido. Entonces, si recuerdan, el líquido a nosotros nos sirve como ventana para observar estructuras. Entonces, miren acá, vemos un apéndice testicular, que es un remanente del conducto mulleriano que está debajo de la cabeza del epidídimo. Ya, otro parte importante del testículo es el cordón espermático. Entonces, el cordón espermático, nosotros recordemos que está como que suspendido. Nosotros, si recordamos la anatomía, los testículos se encuentran suspendidos. Entonces, ¿cómo se encuentran así? Por el cordón espermático. Entonces, todo esto durante la embriología hace que normalmente los testículos se encuentran en el abdomen, ¿no? En la formación, en la embriología, recordemos que nos decían que estaba en el abdomen y de acuerdo a las semanas de gestación, el testículo va bajando, va bajando, va bajando hasta encontrarse en la bolsa escrotal, que es lo común que esté ahí. Entonces, ¿cuál es la patología en donde no están en el testículo, en el escroto? La criptorquidia. La criptorquidia. Entonces, ¿no es cierto? Es una criptorquidia. Entonces, nosotros tenemos que saber todo. Entonces, ese testículo que tal vez no esté en la bolsa escrotal, nosotros la podemos encontrar a la altura del cordón espermático o en la región abdominal. Entonces, ¿cómo está compuesto un cordón espermático? Entonces, no, si se dan cuenta hasta ahorita, no es solo de ver solo el testículo y ya. También tenemos que ver todas las estructuras, todas las envolturas, todo el testículo, el epidídimo, el cordón espermático, todo en sí, incluso en algunos casos hasta ver las regiones inguinales, ¿ya? Entonces, ¿cómo está compuesto el cordón espermático? El cordón espermático está compuesto por un vaso deferente, las arterias cremastéricas, aquí está el conducto deferente, las arterias cremastéricas, deferencial y testicular, el plexo pampiniforme, los linfáticos y nervios. Todo esto corresponde al cordón espermático. Normalmente, cuando existe torsión testicular, todo este cordón espermático se empieza a girar, a dar la vuelta como si fuera, sí, a girar. Entonces, por eso es que nosotros, como aquí tenemos las arterias, no va a llegar flujo al testículo, ¿no? Entonces, es importantísimo nosotros también recorrer el cordón espermático. Entonces, teniendo ya en cuenta toda la anatomía, todo, ¿hasta aquí alguna pregunta que tengamos? ¿Está claro cómo vemos nosotros en la anatomía ecográfica el testículo? Creo que sí, ¿no?
Entonces, ya como tenemos en claro cómo vamos a ver, ahora vamos a hacer la exploración del testículo. Como siempre, son exámenes que llevan algo podríamos decir, un examen más delicado. Entonces, nosotros siempre, como en todos los estudios que hacemos, siempre le vamos a avisar al paciente que vamos a hacer un estudio de ecografía. No les gusta, a algunos pacientes no les gusta que bueno, hay algunos pacientes que ni siquiera saben de qué les van a hacer. Ellos llegan y tenemos nosotros el pedido de testículo y dicen, pero ¿qué me van a hacer? Porque, perdón, no tienen ni idea. Entonces nosotros le vamos a explicar, señor, ¿sabe qué? Le vamos a hacer esto, le vamos a hacer el estudio de testículo para que no tenga inconvenientes, ¿no? Entonces siempre vamos a ver si tenemos estudios previos, pues importante para algunas patologías. Colocamos al paciente en decúbito supino, como está acá, y utilizamos la sonda lineal entre 7 y 14 milímetros, ¿ya? Entonces, aquí también, en el testículo, también utilizamos el transductor lineal. Entonces, hasta ahora solo hemos utilizado en tiroides y en testículo el transductor lineal. ¿Ya? Entonces, aquí también tenemos el testículo, un testículo derecho. Tenemos en corte longitudinal. ¿Cómo describiría este testículo? Un testículo de bordes definidos, homogéneo, ecogenicidad homogénea, de aparente buen tamaño. Sí, sí, no es cierto. Es un testículo así. Ustedes, estas imágenes tienen que grabarse ustedes, porque así es lo que se ve normal. Entonces, esta es una imagen normal que nosotros vemos. Como dijo la doctora, vemos un testículo, una imagen del testículo homogéneo, con ecogenicidad conservada, de bordes definidos. Entonces, aquí le hemos hecho unas mediciones de un corte longitudinal y antero-posterior. También podríamos poner que la bolsa escrotal está conservada, que las estructuras adyacentes están de morfología normal, que también sería para poner eso también, que también sí vemos. Entonces acá también, miren otra vez, miren, incluso aquí se pueden ver las cubiertas del escroto, que recuerden que veíamos como un poquito más ecogénicas. Vemos tanto que les decía que este corte es importante para nosotros hacer una evaluación de los dos en sí. Entonces vemos que estos testículos están casi del mismo tamaño, homogéneos, con ecogenicidad conservada, y cuando le ponemos el Doppler color, vemos con una vascularidad conservada. Esta es la vascularidad que normalmente tenemos que ver en los testículos. La vascularidad se debe realizar en todas las exploraciones. Siempre, como digo, un estudio comparativo. Tenemos que ajustar parámetros en escala de grises y Doppler color. Entonces, nosotros siempre primero vamos a ver en escala de grises y ya cuando tengamos una valoración de todo, ya podemos observar la vascularidad. Y bueno, en este caso, si tenemos algún inconveniente y parece que tenemos alguna alteración del Doppler y no nos queda claro, podemos subir ganancias y disminuir PRF, que ustedes ya saben. ¿Qué es el PRF? Un parámetro del ecodoppler, doctora. O sea, sí, eso sí sabemos, pues, que es el Doppler, pero ¿qué es? La frecuencia de repetición de pulsos. Es decir, controlamos la emisión de pulsos para ver los que más nos van a servir. Entonces, esto como yo les pregunto, porque eso ya han de haber visto en la clase de Doppler color. Entonces, sí, es importantísimo la repetición de pulsos, porque de acuerdo a esto es lo que utilizamos, esta repetición de pulsos. Vamos a ver si, cuando en órganos es diferente, pero si nosotros vamos a ver un vaso, no es lo mismo estudiar un vaso que está más superficial a un vaso más profundo. Cuando tenemos esos vasos, tenemos que jugar con el PRF para encontrar el adecuado y que no haya artefactos o no haya fallos en ver el Doppler, ¿ya?
Entonces, por esto es esta referencia que dice, si yo estoy viendo ya alguna alteración y no me queda claro, entonces voy a ver si tengo tal vez las ganancias están muy aumentadas y por eso yo veo un aumento del Doppler color o tal vez disminuir el PDF, ¿ya? Entonces, en este caso también decíamos de las arterias que nosotros vemos. Miren acá, ponemos el Doppler espectral y vemos el Doppler, el espectral o la onda, que es una onda de pulsátil de baja resistencia que también vemos en el testículo. Entonces es importante el Doppler. ¿Ya? Entonces con esto sería la clase de tiroides y de testículo para que ya nos adentremos después en patología. Entonces, ¿tienen alguna pregunta de testículo? ¿Algo que no les quede claro, que quieren que vuelva a repetir? Una pregunta es en cuanto a la región testicular y el plexo pampiniforme, lo de las dilataciones y los grados de varicocele. Ya, que quiere que le diga el varicocele. Sí, más o menos, porque como estamos hablando de testículo, entonces siempre mandan a reportar el plexo. Sí, vamos a ver eso, varicocele vamos a ver en patología testicular, que sí vamos a ver en patología testicular. Pero bueno, doy un adelanto de esto. Pues el varicocele también es una patología frecuente que se da más en jóvenes. Entonces nosotros ahí lo que tenemos es que ver esto que está en azulito, todo eso es el plexo pampiniforme. Y si nosotros ya sabemos en dónde lo tenemos que encontrar, entonces tenemos que explorar sobre el testículo, cerca de la región inguinal, vemos todos estos vasos que se empiezan a hacer tortuosos. Recuerden como si nosotros tuviéramos varices. ¿Qué pasa con las varices en las piernitas? Empiezan a dilatarse, ¿no es cierto?, los vasos. ¿Por qué empiezan a dilatarse los vasos? Porque las válvulas se vuelven, que también vamos a ver Doppler de miembros inferiores, pero estas válvulas, que normalmente solo tienen las venas, no funcionan adecuadamente. Entonces, hay un reflujo de la sangre, entonces por eso se empiezan a dilatar, hay una incompetencia valvular y por eso empiezan a dilatarse los vasitos y nosotros eso lo traducimos como varicocele. ¿Cómo llega el paciente a la consulta? El paciente llega con dolor, presenta molestias, dice tengo dolor en la región inguinal, yo me toco y siento como una masita que tengo ahí, entonces posiblemente lo que tenga es un varicocele. Pero igual en el día en que veamos patología testicular, ahí vamos a ver todos los grados y todo, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo? Claro, también a veces hay casos de varicocele intratesticular, casos raros también, doctora, pero sí, hay que saberlo también. Claro, sí. Como recuerden que también dentro del testículo también tenemos vasos, entonces pues si tenemos una incompetencia valvular puede también que se dilate, pero lo más común es este tipo de varicocele que nosotros vemos en la región inguinal, en el cordón espermático. Por eso es importante conocer toda la anatomía, tanto las envolturas, tanto el cordón espermático, porque en todas estas partes van a haber patologías. Entonces, ustedes cuando veamos patología ya van a saber dónde se encuentra, cómo se ve, entonces se les va a hacer un poco más fácil, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta o algún comentario que ustedes tengan, tanto de tiroides como de testículo? ¿Estamos bien con todo? ¿No hay ningún inconveniente? Creo yo que sí. Muy clara la clase, doctora. Perfecto, entonces ya no vamos a tener. Entonces van a entender súper bien la patología mañana de tiroides. Si pueden, revisen patología tiroide difusa, que es bien bonita, es chévere, patología tiroide difusa, entonces revisen algo para mañana conversar chévere y si existen preguntas y todo para ir
entre todos tratar de entender la clase mejor. Entonces, si no hay preguntas, yo me despido, les agradezco. Doctora, una preguntita. Buenas noches. ¿Cómo Tanto están? para tiroides como para testículo, solo se puede hacer con el transductor lineal. Sí, sí, sí. Recuerden, ¿por qué nosotros hacemos con el transductor lineal? Porque nosotros el transductor convexo lo utilizamos para profundidad. Entonces nosotros, él tiene profundidad, pero en cambio tiene escasa valoración superficial. Nosotros ponemos el transductor convexo y casi piel, todas esas estructuras pequeñitas no va a haber. Entonces, en cambio, tiroides, testículo, cuello, apéndice, músculo, óseo muscular, que también, que son codo, tobillo, muñeca, todo eso se ve con transductor lineal. ¿Por qué? Porque necesitamos más superficie que profundidad. Sí, sí, es con el transductor lineal siempre. Pues hay unos transductores que nosotros, los más comunes que tenemos, o sea, tenemos muchos tipos de transductores, pero los más comunes que tenemos son los de 7 a 12 MHz, pero incluso hay unos pequeñitos que sí los han de haber visto, que son bien pequeñitos, que nos sirven más para osteomuscular, que tenemos mayor definición a la superficie. Entonces son lindísimos eso para ver, son como unos como chiquitos o unos incluso como bastoncitos para poder hacer esas valoraciones. O cuando tenemos, como les decía, en tiroides en niños, tenemos un cuello bien corto de los niños, entonces pues en ellos sí es factible, porque en realidad a veces son niños pequeñitos y el transductor lineal con grande que es, se va con todo el cuello. Entonces ahí, pero pues no en todas partes se tienen esos transductores. Hacer otro comentario que les decía que en los pacientes, pues no todos los pacientes o no todos tenemos la ventaja de tener un cuello largo como todos quisiéramos, ¿no? Algunos tenemos un cuello corto, un cuello pequeño. Y en estos casos, o en el caso, por ejemplo, de pacientes que son viejitos, en ellos pues es difícil hacer la valoración. Entonces nosotros, ya les decía que nos apoyamos siempre en una almohada en la parte posterior de la espalda, para que con eso podamos hiperextender el cuello y podemos hacer una valoración adecuada. Porque si nosotros no le ponemos al paciente, el paciente con cuello corto y un paciente viejito que ya no tiene la misma laxitud que un joven, va a tener totalmente así y no vamos a poder observar. Entonces, siempre antes de hacer el examen, empezar a pensar en el abordaje que nosotros vamos a tener a cada tipo de paciente. Todos los pacientes son diferentes. En un mismo día nos puede llegar un viejito así que no le podemos hacer y que estamos batallando porque él no se queda quieto y no se le puede hacer. Al siguiente turno vamos a tener un niño, que el niño pues es inquietísimo, ellos no quieren nada, no se dejan hacer, también vamos a tener. Y después en el mismo día vamos a tener un paciente joven que es lindísimo, se le hace perfecto, incluso sin ni siquiera que extienda tanto el cuello. Pero siempre pensar al inicio del examen el abordaje. Y como siempre les digo, les hago hincapié en contarle al paciente qué le vamos a hacer, porque no creo que los doctores hombrecitos que estén aquí quieran llegar a la consulta de ecografía y de una les digan, ya hágase para hacerle una ecografía testicular, ¿no? Entonces siempre contarles, si le vamos a hacer esto, corresponde el examen de esta manera. Entonces ahí, pues el que quiere hacerse se deja hacer, el que dice, no, sabe que no me gusta que me hagan, porque hay de todo, tanto como mujeres que no les gusta que les hagan los hombres o como que varones que no les gusta que les hagan los exámenes mujeres, pero bueno, pues ahí está. Pero siempre mejor avisar para nosotros nos lavamos las manos y no tenemos inconvenientes. Ya, eso creo que sería todo. Entonces les agradezco. Nos vemos el día de mañana a la misma hora, ¿ya? Traten de descansar. Que tengan una buena noche. Buenas noches, gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches a todos.